Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. También dijo, hablando Jesucristo en una parábola, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, diga Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, diga Padre, y le diré: Padre, diga Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, diga Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, dígalo Padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Yo le he llamado al mensaje: en la casa de mi padre hay abundancia de provisión. Lo repetimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En la casa de mi padre hay abundante provisión. Subráyelo. Según Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe lo que busco con este mensaje? Lo que busco es que venga una renovación de su identidad, para que usted pueda descubrir
que usted es hijo del rey, que usted es heredero de un trono y que Dios le pide que viva de acuerdo a los principios de ese reino como verdadero ciudadano. Yo vine a decirte este día que tú eres hijo de un rey. Yo vine a decirte este día que tú eres heredero de un trono. Y yo vine a decirte este día que tú eres ciudadano de un reino. Eres hijo, eres heredero y eres ciudadano. Ahora, para que eso sea una realidad en la vida de uno, hay que cortar mucha tela, porque estamos acostumbrados a vivir según el país y la cultura en que hemos nacido, porque estamos acostumbrados a vivir en el barrio y la colonia y la familia que nos dio el apellido. Estamos acostumbrados a vivir según las maldiciones y el estilo de vida que nos heredaron nuestros antepasados. Pero yo vine a decirte este día a que es necesario que te renueves a una identidad que está por encima y más allá de lo natural. Un tiempo yo prediqué sobre la familia y yo dije un pensamiento. Yo dije, el vientre de donde naciste no determina tu vida. No importa el vientre de donde veniste. Si él fue bueno, bendito sea el Señor, porque ese vientre te determinó para bien. Pero si naciste de un vientre malo, ese vientre malo no va a determinar tu futuro y tu destino. Pero aún naciendo de vientres buenos, porque nacimos muchas veces de vientres que no conocieron la ciudadanía del reino, que no sabían que eran hijos de rey y que no sabían que eran herederos, hasta que llegó el día en que Dios en su misericordia nos renueva de día en día, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, diga nuevo, diga nuevo, diga nuevo, diga Dios es nuevo, diga Dios es nuevo, diga Dios se vino con novedad de vida para mí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva identidad tiene, nueva identidad tiene, nueva identidad tiene. Tu verdadera identidad es que eres hijo de un rey, que eres heredero de un trono y que eres un ciudadano y que ese reino tiene principios diferentes a cualquier otro reino. ¿Vino la iglesia? Número uno, Dios es nuestro
Padre. Dios es nuestro Padre y nos pide que creamos en Él porque nos ama. De nuevo, número 1, 3 tópicos te voy a predicar. Número 1, Dios es nuestro Padre y nos pide que creamos en Él porque nos ama. Diga, Dios es mi papá. ¿Por qué te sientes huérfano? ¿Por qué estás luchando tanto? ¿Por qué te estás esforzando tanto? ¿Por qué subsistes con dificultad? Si tienes papá. Lo primero que debes entender en esta nueva identidad es que Dios es tu papá, pero Él te pide que creas. Dale un saludito, dígale, papá. Vamos, pero no lo hagas así, no seas indiferente, qué desplicente eres, qué vacío, no hay sustancia. Mire, algunos es difícil, pues quédate con esta identidad caída, pero mi verdadera identidad, yo tengo un papá. Él te pide que creas en Él, porque Él te ama. Cree en Él como papá. Lo primero que debemos entender es eso. Apúntalo. Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no eres esclavo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu y a cada momento nos recuerda y nos dice, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos juntamente glorificados. Le voy a decir algo. Usted es tan hijo por adopción como lo es Jesús por naturaleza. De nuevo, usted es tan hijo de Dios por adopción como lo es Jesús por naturaleza. El hijo llamado Jesús nunca compite con usted. El hijo dice, el hijo por naturaleza, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él dice, mi Padre me ha entregado recursos ilimitados,
Juan capítulo 13, versículo 2. Juan 13, versículo 2. Y cuando cenaban, versículo 3, y sabiendo Jesús que su papá le había dado todas las cosas en las manos, Jesús dice: mi papá me entregó todos los recursos en forma ilimitada. Jesús dice: todo lo de mi papá es mío. Ese es otro mensaje aparte, no se lo voy a predicar ahora. Solo quiero que vea eso. Los recursos de Dios Padre son de Jesús. Por eso la Biblia le llama heredero de Dios. Volvamos de nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Dice: y si hijos, refiriéndose a nosotros, Jesús es hijo por naturaleza, pero nosotros somos hijos por adopción. Pero no hay ninguna diferencia. Jesús dice: eres mi hermano, yo no tengo ningún lío, yo soy por naturaleza, pero tú eres por adopción, a tal grado que eres heredero de Dios. Pero te voy a decir, pero también eres coheredero conmigo. O sea que los recursos ilimitados que Dios le dio a Jesús también son suyos. Por eso usted es heredero. Además de ser hijo, usted tiene derechos, porque usted es heredero. Pero escucha, para vivir esas condiciones ideales sobrenaturales, con esa identidad sobrenatural, diga identidad sobrenatural, debemos aprender sobre el sistema de Dios. El sistema de Dios es el ámbito sobrenatural, es el ámbito espiritual, es el cielo, es el reino. Para vivir en estas condiciones ideales, debemos aprender sobre el sistema de Dios, que efectivamente no es de este mundo. No es fácil lograrlo, porque implica despojarnos de lo que el mundo nos enseña. Y debemos constantemente renovar nuestro entendimiento, priorizando la convicción de que Él nos ama y que se interesa por nosotros. ¿Te has dado cuenta que Dios te ama tanto? La primera convicción en esta identidad sobrenatural es que debes saber que Dios es tu papá y Él te ama. Y Él te ama. Y Él te ama. Él te ama. Y mi Padre me ama. Eso es. Solo sé que yo soy su hijo. Y Es lo Él primero que mi debemos saber. Padre, y mi Que Dios es Padre nuestro me papá. ama. Que yo soy su hijo. Y Él me ama. Que yo soy su hijo. Que Él es mi papá. Y Él es mi Padre. Y que yo soy su heredero. Que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre.
Padre me ama. Y cuando todo lo hubo malgastado, si me sigues que en la pantalla, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle un hijo de su papá. Pidió su herencia. Los hijos tienen derechos. Los hijos tienen derechos. Los hijos tienen derechos. ¿Verdad que tienen derechos los hijos? Dame la herencia. Y los papás conocen sus deberes. Y como aman. Los padres aman. Le dio la herencia y se fue. Pero cayó una gran hambruna. Se portó mal el hijo. Vivió perdidamente una vida desidiosa, llena de inmoralidades, bebiendo, tomando, malgastándolo. Vino una gran hambre en aquella provincia. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para apacentar cerdos. Los judíos no cuidan cerdos. Ellos no son productores de carne de cerdo, porque para los judíos el cerdo es un animal malo para la salud. ¿Verdad que es cierto? ¿Sabe que sí? Deje de comer tanto chicharrón. Coma de vez en cuando. De vez en cuando. Y es más, le voy a decir algo. Una de las grandes abominaciones que el anticristo va a hacer es que cuando construyan el templo de Jerusalén, el anticristo, porque los judíos se van a equivocar, van a creer que ese anticristo es el Mesías, porque no creyeron en Jesús. Y lo primero que hará el anticristo es comenzar el sacrificio de animales en el templo. Y va a llegar un día en que va a ser sacrificio de cerdos en el templo. Y ahí va a ser el acabose. Ahí donde los judíos van a levantar las manos y a decir: Dios, ¿qué hicimos al no haber creído en el Mesías? Por lo tanto, para este judío, ir a dar de comer cerdos era lo más bajo. Era lo más bajo. Llegó a tocar fondo. Llegó a tocar fondo su dignidad, su autoestima. Era tanta su hambre que quería comer de las algarrobas. Las algarrobas eran un tipo de vegetal que le daban a los cerdos. Tenía tanta hambre. Su estado era calamitoso, sucio, sin bañarse, solo, deprimido. La condición era tremenda. De repente una noche, en el día, en la madrugada, con frío, con calor, versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo. Eso de volver en sí es cuando una persona ha llegado ya a un tipo de análisis, cuando ya tocó fondo, ya se convenció que el camino que escogió es un camino equivocado.
Hay personas que juegan así, ¿ve? Ambivalentes, no toman en serio las cosas de Dios. Pero llegan momentos donde Dios permite para que aquella persona reaccione. Volviendo en sí, dijo, ponga atención, óigame, esta expresión me cautivó. Dijo, ¿cuántos jornaleros, o sea, mozos, trabajadores, en la casa de mi padre? Esa frase, subráyela, la casa de mi padre. Yo quiero decir una cosa, que yo estoy viviendo en la casa de mi padre. Todos los días me levanto y le digo, estoy en casa, papá. Qué lindo estar en casa. Qué lindo estar en casa. Wow. La casa da seguridad. La casa da provisión. La casa da ánimo. La casa da nuevas fuerzas. Hay que comer. La casa. En la casa de mi padre, dice, subrayalo en su Biblia. En la casa de mi padre hay abundancia. Hay abundancia. Hay abundancia. Hay abundancia de pan. En la casa de papá hay suficiente. Jesús en la cruz del Calvario provisionó para toda necesidad. Cuando Jesucristo dijo consumado es, trajo provisión para todas tus necesidades, necesidades de salud, económicas, de paz, de familia, financieras, emocionales, espirituales. No hay nada que la cruz del Calvario haya dejado por fuera. Por eso podemos estar seguros que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Y yo puedo decir, en la casa de mi Padre hay abundancia de provisión. Usted ya conoce la parábola. Me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Número 1, corrió, le echó sobre su cuello y lo besó. Sanó sus heridas, sanó lo que le molestaba, sanó su emoción, sanó sus sentimientos, sanó su autoestima. Pero no se quedó ahí. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Tener fe en Dios como papá significa que la maravillosa verdad de su paternidad debe ser el fundamento de nuestra vida. De nuevo. Porque más que te lleves una experiencia subjetiva,
quiero que te lleves una experiencia revelada. De nuevo, tener fe en Dios como papá significa la maravillosa verdad de su paternidad como el fundamento de nuestra vida. Y voy a terminar con esto, porque el Señor me dijo que hiciera esto. Juan 1, 12, versículo 13. Yo la voy a leer en la NTV y usted la lee en Reina Valera. Dice: pero a todos, a todos los que creyeron en Él y le recibieron como papá, les dio el derecho los hijos tienen derecho. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.